Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial y lo especial es que estamos en la casa del Señor, pero algo que también es muy especial es que en este día vamos a tener la enseñanza para la preparación para la próxima semana que vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las gavillas, la fiesta de las semanas, como se ha llamado en diferentes formas. Pero vamos a preparar nuestras vidas a través del mensaje de la palabra del Señor que hoy voy a traer, esperando que Dios se mueva poderosamente en la vida de cada uno de mis hermanos y nos preparemos para esa preciosa fiesta en donde Dios derramó de su Espíritu Santo sobre toda carne. Dios derramó su Espíritu Santo, mejor dicho, sobre 120, pero Él ha prometido derramarlo sobre toda carne. Y esperamos que este próximo domingo el Espíritu Santo nos visite y este lugar tiemble y seamos llenos de ese poder bendito, cada uno de los miembros de su gran alabanza. Así es que esperamos en Dios que ese cumplimiento de nuestras vidas, la próxima semana los esperamos para que ustedes puedan gozar del mensaje del Señor que Dios tiene para nosotros. Esta tarde regreso con el mensaje y esperamos que el Señor se manifieste y sea bendición para la vida de cada uno de nosotros. La próxima semana es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Pentecostés es una palabra griega que quiere decir quincuagésimo. Y celebra los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue cuando llegó el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios que estaba reunido en el templo. Shavuot es una fiesta agrícola en donde se llevaba el fruto, las gavillas, el omer. Se contaban 50 días, 7 semanas aproximadamente. No aproximadamente, eso significa Shavuot, 7 semanas, 50 días para la fiesta de Pentecostés. Tenía un significado muy importante. Y si usted no sabía, ellos contaban la cuenta del omer. Es una tradición que llevaba el pueblo de Israel, que ahora el pueblo judío la tiene muy en cuenta, y ahora nosotros como cristianos, en observancia espiritual, lo deberíamos de tomar en cuenta. Cuando yo leí y fui a algunas páginas hebreas, judías más bien, ellos decían, nosotros necesitamos celebrar la fiesta, o sea, la cuenta del omer, porque faltamos a Dios, porque no somos agradecidos con Dios. Cada noche ellos leen la palabra de Dios, cada noche le dan gracias a Dios por las bendiciones que Dios les ha dado. Durante 50 días ellos están todos los días dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Y ese omer es esa medida de trigo que ellos llevan, aproximadamente 1,30 kilogramos, siempre que la están llevando para la iglesia como una ofrenda, sabiendo que hay gratitud en su corazón y que por medio de eso le dan gracias a Dios y bendicen el nombre del Señor por lo que Él ha hecho en sus vidas. Así es que esta fiesta tenía una trascendencia muy importante, y esa trascendencia que era tan importante, quiero que usted entienda algo en esto. Dios siempre quiso compartir con el hombre su presencia. Dice la Biblia que en el huerto del Edén el Señor se paseaba con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Dice la Biblia que Adán oía su voz, oía sus pisadas, porque Dios siempre quiso comunicarse con el hombre, pero el hombre pecó delante del Señor. Entonces Dios escoge a un pueblo, lo santifica, lo separa, lo hace un pueblo santo, escogido por su voluntad. Él quiso escoger al pueblo de Israel, escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de ahí vinieron las tribus de Israel, y Él quería manifestarse en ese pueblo, y Él quería compartir con él su palabra, su sentir de Él, para que ese pueblo pudiera amarlo, apreciarlo y tenerlo en medio de ellos.
Hoy cantábamos un canto que dice Dios está aquí. Muchas veces no vemos en dónde está, porque no hemos descuidado su presencia en nuestras vidas. Cuando cantamos este canto, Dios está aquí, no, tengamos en cuenta, Dios está aquí. ¿Dónde está Dios? Dios tiene que estar en nuestro corazón. Ese fue el plan de Dios. Por eso se llegó el día de Pentecostés, cuando Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, y su pueblo le amaría, recibiría su palabra y le obedecería. Era el propósito de Dios. Entonces, hermanos, la cuenta del Omer, el pueblo de Dios lo hace en una preparación para estar en la fiesta de Pentecostés. Y hermanos, cuando se hizo el primer Pentecostés, Dios les dio solamente 3 días para que se prepararan. Y esta mañana vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Hermanos, este acontecimiento es un acontecimiento único. Nunca había sucedido, nunca ha vuelto a suceder. La presencia misma del Dios Altísimo, que nadie ha visto, que no le pueden ver porque habita en luz inaccesible, se iba a presentar al pueblo de Dios. Él les iba a hablar y Él quería compartir con ellos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Y Él quería habitar en medio de ellos, lo mismo que ha sucedido con eso de Pentecostés. El Espíritu Santo quiere habitar en medio de su pueblo, pero muchas veces su pueblo no está preparado para esa guianza que Él quiere darles, porque no hay una preparación espiritual. Dios dice que va y le dice a Moisés: prepara al pueblo, porque dentro de 3 días yo voy a descender y yo voy a hablar con ellos. Y eso es algo que ha impactado al pueblo judío, y como testigos fieles de que ellos saben que Dios mismo le habló a Moisés en el monte del Sinaí. Ellos son testigos oculares de lo que sucedió en ese día. El Santísimo Dios, el Altísimo Dios, el Santo Dios que nadie ha visto, ellos vieron ahí su gloria. Dice la palabra del Señor que oían el sonido de los shofares que se estremecían. Y sigue diciendo: y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estar preparados para el tercer día, no toquéis mujer. La presencia de Dios se iba a hacer efectiva en el día de Pentecostés. En el monte del Sinaí iba a bajar y iba a estar en su presencia ahí. Hermanos, la presencia de Dios nunca ha cambiado, nunca ha variado. Pero el Dios Altísimo no habita en la inmundicia. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, después de este acontecimiento, que no quisieron que Dios les hablara, que no quisieron que Dios los guiara, dice la palabra del Señor que Dios dijo: yo no voy a ir con este pueblo, porque este pueblo es pueblo rebelde. Mi ángel irá con ustedes, porque si yo voy a terminar con todo. Porque Dios, hermanos, es un Dios santo. Dios habita en medio de la santidad. Y por eso dice su palabra que seamos santos como Él es santo. Él nos apartó, Él nos santificó al habernos escogido para su servicio. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros? Le dice a Moisés: baja, desciende y dile que nadie suba al monte, no toque el monte, porque el que toque el monte, pues no está preparado, de seguro que morirá. Y sigue diciendo: la fiesta de Shavuot, hermano, o el día de Pentecostés,
En esta festividad se conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Torá, para su conocimiento de ustedes, quiere decir instrucción. En griego quiere decir ley, pero el sentido original no son prohibiciones, no son leyes, son instrucciones de lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Así es que lo que los cristianos llaman Pentecostés tradicionalmente se dedica a la víspera del Shavuot. Hermanos, este día, que es la fiesta del Shavuot, Shavuot es una palabra que significa semanas, más conocida en griego como Pentecostés, que significa 50, o sea, 50. Es una fiesta de agricultura de la cual damos gracias al Creador, nuestro Dios, por las bendiciones a través de nuestras primicias, de nuestras cosechas, y el pueblo llevaba y decía: Señor, tú me has bendecido. La gente ahora cree que su trabajo es lo que lo bendice. Un buen trabajo, una buena posición. El trabajo no es nuestro pastor. Amén. El dinero no es nuestro pastor, no es nuestro proveedor. Él no nos da el alimento. Dios es el que nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Quiero que eso se lo pongan en su mente, porque ya vienen los tiempos de prueba, de angustia y de hambruna, que va a venir, ¿por qué no? Pero los hijos de Dios estarán seguros. Mientras que en Egipto hay plagas, en José dice que había luz y estaba la bendición de Dios sobre su pueblo. Hermanos, nosotros fuimos escogidos con ese propósito. ¿Cuándo se originó el Shavuot? Esta es la fiesta del Señor, fue instituida para celebrar el día siguiente y completar 50 días después de la Pascua, mientras que los israelitas acampaban en el monte del Sinaí. Se ha cumplido en la fiesta del Shavuot. Dice que más tarde, mientras los discípulos del Mesías estaban congregados en el templo, Jesús, para celebrar Shavuot, el aniversario, en el día que los israelitas recibieron la Torá física, los mandamientos, el aspecto espiritual de la Torá, el Espíritu Santo fue derramado en ese día. Y Dios quería, hermanos, Dios quería derramar de su Espíritu Santo en el pueblo de Dios para que ellos pudieran llevar sus instrucciones, sus enseñanzas, y lo pudieran hacer voluntariamente. Lo que ahora significa el cristianismo. En el cristianismo nosotros lo obedecemos al Señor, no por fuerza, no porque nos fuerce, no. Lo hacemos porque le amamos, porque su Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y nosotros sentimos su presencia y queremos nosotros también obedecerle. Dice la palabra del Señor que les aparecieron lenguas de fuego, aparecieron de los que estaban congregados en medio de una ráfaga de viento impetuoso, y la palabra hebrea Ruach significa tanto viento como espíritu. Esta fue una declaración innegable del Todopoderoso, que la Escritura, que las instrucciones, que la Torá era el Señor Jesús. Jesús es la Torá viviente. Para su conocimiento, cuando usted escuche la palabra Torá, no diga judaísmo, ¿ok? Porque Torá es la palabra correcta para decir instrucciones, enseñanzas. A veces la gente se alarma porque yo digo Torá, pero eso es lo que significa, no se espanten. Los griegos, en su interpretación, en la primera Biblia que se escribió del hebreo al griego, ellos le pusieron nomos, y nomos es la palabra norma, de donde ellos sacaron que era ley, pero realmente no es verdaderamente prohibiciones, ni abstenciones, es instrucciones para nuestro beneficio. Lo que Él dice nos beneficia a nosotros por medio de la Torá. ¿Qué significa la Torá? La palabra. ¿Qué significa la palabra? Jesucristo. Por medio de Él se gobernará durante el milenio. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para celebrar Pentecostés. Tiene que haber una preparación, y esa preparación el Señor nos las da a través de su palabra. Dice que al pueblo le advirtió: guárdense, cambien sus ropas,
porque hermanos iban todos encapuchados con sus joyas, con sus cosas. Habían salido de Egipto, traían joyas, traían colgantes, traían muchas cosas. Dice, quítense todo eso. Hermanos, a veces nosotros necesitamos quitar todo estorbo que llevamos en nuestras vidas. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a llegar al Pentecostés con toda nuestra vida sucia, con todo pensamiento malo, con todas las acciones malas? Necesitamos cambiar nuestra actitud para poder entrar en la fiesta. Necesitamos estar preparados. Hasta les dijo, no se suban al monte, no toquen el monte, no se acerquen, porque morirán. No toquen mujer, porque la presencia de Dios vendrá y estará aquí en el campamento. Y eso es increíble, hermanos. Eso era algo que no se podía ver. De manera que dice la palabra del Señor. Dice, ahora pues, el propósito de que Dios quería estar con su pueblo. Dios quería que su pueblo, lo que es ahora también su pueblo, su iglesia, fueran sus sacerdotes, que se presentaran delante de Él. Por eso a veces cuando oramos por las personas y oramos por el Padre, que es el guía de la familia, dice, Señor, he aquí tu sacerdote. Porque en el plan original de Dios, no era solamente que hubiera un sacerdote, Él quería que todos fueran sacerdotes. En la gracia del Señor, todos, por el poder del Espíritu Santo, somos sacerdotes de nuestras casas, de nuestras familias. Por lo menos, ese es el mandato de nuestro Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas mismas palabras el Señor Jesús se las dijo a sus discípulos y les dijo, hermanos, cuando sus discípulos estaban diciendo, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso sobre su potestad, pero vosotros recibiréis poder. Recibiréis fuego del Espíritu Santo y seréis sacerdotes, seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios los estaba llamando para un sacerdocio. Lo que no se pudo hacer en el monte Sinaí se logró después de 1200 años en el templo de Jerusalén, en la fiesta del Pentecostés, cuando se dieron las instrucciones, cuando se dio la Torá, cuando se dio la palabra de Dios, o la Biblia como se conoce. Fue en ese día que aquel pueblo rechazó la palabra de Dios. Qué triste, hermanos. Pero realmente el propósito era que ellos fueran un sacerdote. Así es que tal como desarrolló que es una fiesta profética y espiritual que nos recuerda las bendiciones y regalos que vienen de parte de nuestro Dios Altísimo, porque por medio del poder del Espíritu Santo vienen sus regalos, vienen sus dones, viene el fruto del Espíritu Santo, viene su guianza, viene su consolación, viene su sabiduría. Él os recordará toda verdad, toda justicia. Él os recordará todas las cosas por medio de su poder bendito, por medio del Espíritu Santo. Pero el pueblo, hermanos, se negó a esto. Esto es un recordatorio para que actuemos con audacia, llenos de su Espíritu, para hacer su voluntad, para ser siervos suyos, instrumentos para proclamar el mensaje de salvación, el mensaje del reino del Señor, el mensaje de poder que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que todavía es efectivo para nuestras vidas y que será en nuestras vidas. ¿Comprendemos eso, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Porque usted y yo hemos sido llamados con ese propósito. Pero ¿cuántos están preparados para ese día de Pentecostés? Dice la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba. Y viéndole el pueblo temblaron, se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Dice, hermanos, que Moisés tuvo que hablar con el pueblo. Dice que al tercer día
Cuando vino la mañana, vinieron los truenos y los relámpagos y la espesa nube sobre el monte y el sonido de bocinas muy fuertes. Aquí sonido de bocinas es sonido del shofar, ¿ok? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estaban viendo un horno en medio del monte, una nube oscura y espesa en ellos. Y dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para que recibiesen a Dios. Y dice la palabra del Señor que se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte, dice que todo el monte del Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego. Qué increíble, hermanos. Y dice la palabra del Señor que al sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía, hermanos. Qué increíble. Dios hablaba y él le respondía con una voz tronante, de manera que el pueblo estaba espantado. Dice que Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y le dijo: Moisés, sube, sube tú. Y Jehová le dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque Jehová caerán multitud de ellos si ellos se acercan. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estragos de ellos. Y Moisés le dijo a Jehová: el pueblo no subirá al monte, porque tú nos has mandado diciendo y señalando el límite del monte. Y Jehová le dijo: ve, desciende, sube tú y Aarón solamente, mas el pueblo no traspasa el límite, para que Jehová no sea que haga estragos sobre él. Hermanos, Moisés quizá un poco flojón, amén. Ay, tengo que bajar. Dijo: no, hombre, no te preocupes, yo ya les dije que no suban, ellos ya saben. Fíjense, hermanos, cómo Dios conoce al pueblo, cómo Dios conoce la necedad del pueblo. Somos necios. Y Dios ya sabía eso. ¿Cuántos iban a morir solamente por ver allá? Y dijo: oh, Moisés, vaya, pues yo lo sigo. Y iban a seguirlo, iban a caer muertos ahí mismo. Pero Dios le dice: ve, desciende. A pesar de que Moisés se quería oponer, Dios en su grande misericordia no permite que esto suceda. Entonces, hermanos, Dios hace una promesa para nosotros. Por medio del Espíritu Santo del Señor, por medio de su poder bendito, Él iba a traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias. Él nos iba a dar la autoridad y el poder para poder predicar su palabra. ¿Saben ustedes que uno de los acontecimientos que sucedió en el día de Pentecostés, como una señal de que los discípulos habían recibido el poder del Espíritu Santo en medio de una multitud de más de 2 millones de personas que llegaron a la fiesta, y que ellos estaban en medio del templo? Y cuando ellos estaban en medio del templo, dice que el Espíritu Santo vino, se derramó sobre ellos y hubo como una llama de fuego, un sonido fuerte que entró en el templo, y luego los oyeron hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esa era una señal. Eso se llevó a cabo muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso vino a resurgir hasta los años 1900, que una vez más el fuego del poder del Espíritu Santo en los Estados Unidos, en la calle de Azusa, California, el fuego del Espíritu Santo volvió a descender a la iglesia, y ahí eran llenos del poder del Espíritu Santo. Personas que venían eran llenas del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía. No había acontecimientos, no había festividades, no había programa, no había ni predicadores seleccionados. No, solo la presencia del Espíritu Santo llegó a Susa. La gente se llenaba del Espíritu Santo, gritaban, cantaban y alababan a Dios en otras lenguas, y el Espíritu Santo corrió en los Estados Unidos por esos años. Ya tiene más de 100 años de eso. Y hermanos, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Saben qué ha pasado? Hermanos, hay pruebas evidentes que el gobierno se ha encargado
de poner en alimento algo que está quitando el ADN de nuestras vidas. Tenemos que estar atentos a eso. ¿Por qué crees que no capta las cosas del Señor? Porque el ADN, el enemigo lo está quitando de tu vida para que no captes el mensaje de Dios. Oía un predicador, muy buen predicador, que decía: hermano, yo les hablo claro y preciso. Si ustedes no entienden, o ustedes están, son unos burritos, o ustedes están endemoniados, pero yo les trato de explicar correctamente. Pero no es eso, hermanos. La gente viene a la iglesia y se va como si nada, no dice: oh, Dios me habló esta mañana, yo voy a hacer, yo me voy a preparar, yo voy a estar atento, porque yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. La próxima semana yo voy a estar en oración, en ayuno, me voy a preparar mi vida, mis hijos, voy a quitar todo pleito, toda ira, todo lo que estorba en mi vida, voy a dar tiempo a la oración, a darle gracias a Dios, a leer su palabra, a hacer su obra. Eso eran las fiestas, hermanos. 50 días en comunión con Dios. Después había una sequía hasta la fiesta, hasta el mes de Elul, cuando en el mes de Elul la gente se preparaba y se arrepentía de lo que había hecho durante la sequía de esos meses. Pero las fiestas los volvían a poner en línea con Dios para que ellos llegaran hasta el día del sacrificio, hasta el día del Yom Kippur. Y en el Yom Kippur ellos llegaban con la certeza, con la seguridad de que Dios los había perdonado. Estas fiestas se celebrarán, y en la fiesta del Yom Kippur, que proféticamente se llevará a cabo, muchas personas no habrán aceptado a Jesús y morirán. Y ahí el Señor pisará el lagar de la ira de Dios, en donde miles y millones de incrédulos, ateos y malvados y perversos que no quisieron arrepentirse, y con ellos muchos de los que no creen en el arrepentimiento. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Para nosotros recibir la palabra de Dios, para nosotros recibir el Espíritu Santo del Señor, tenemos que preparar nuestras vidas. No podemos llegar: ya llegué. Hay personas que dicen: a ver, todos quieren recibir el Espíritu Santo, pasen. Como si fueran, ahorita van a recibirlo, gloria a Dios. Como si fueran chocolates, una botella. A ver, pasa aquí están tus dulces, pasa, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Come on, hermanos. El Señor dice al pueblo: prepárense, porque yo quiero venir. Prepárense, porque yo quiero habitar con ustedes. Yo les quiero hablar personalmente a ustedes. Esta mañana hubo remas preciosas, porque Dios le habla al pueblo, hermanos. Yo les quiero hablar a ustedes. ¿Qué hicieron el pueblo, hermanos? Le dio miedo. Se espantaron. No, Moisés, por favor, no nos hables. No nos hables de eso. Háblanos tú, Moisés, pero que no nos hable Dios. Lo mismo que mucha gente hace. Yo no, ¿para qué me santifico? Yo no, con tal de que entre al reino, pues yo ya con eso me conformo. ¿De veras? Ya va a haber gente no en muy buenas condiciones, porque no prepararon sus gavillas, porque no prepararon su cuenta del Homer, porque no le dieron gracias a Dios, que no le agradecieron del favor. Oiga bien, el favor de que Dios se fijó en nosotros y nos escogió. ¿Para qué? Para que escucháramos su santa y bendita palabra que Él nos quiere comunicar. Por eso es que les insistimos: lean su Biblia. Es la única forma en que Dios les puede hablar. No estén esperando que les hable el profeta, no estén esperando que leanlo. Dios quiere hablarles. Dios les va a dar una palabra específica: arrepiéntete. Principalmente cuando pecamos delante de Dios: arrepiéntete, hiciste mal. Y el arrepentimiento nos acercará a nuestro Dios. Entonces, ese privilegio de ese pueblo lo despreció, hermanos. Es ese privilegio de que Dios se presentara a ellos cada momento en sus vidas, no lo quisieron. Ojalá que pensemos que Pentecostés es para que la presencia del Señor esté con nosotros continuamente. Cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador venga, dice, Él os enseñará todas las cosas que os he hablado. Su palabra nos va a recordar. A veces nos descuidamos tanto, hermano, que a veces las personas están viendo una película que están profanando el nombre de Dios, que están oyendo, que están blasfemando a Dios. Siguen viendo como si nada. El Espíritu Santo de Dios no está ahí. El Espíritu Santo definitivamente no está ahí.
Porque si el Espíritu Santo estuviera ahí y reaccionarías inmediatamente y no permitirías que eso sucediera en tu vida, ni mirarías eso, porque el Espíritu Santo está en tu vida, te evitaría este problema. No, esto, no, aquello, no. Pero somos tan inconscientes, tan faltos del Espíritu Santo del Señor, que ya ni nos importa. Si habla de homosexualidad, si dos hombres están besando ahí en la televisión, no, ya no importa nada. Para mí que así es el mundo. Qué mal, hermanos, qué mal. No el pueblo de Dios, no los que Dios llamó, no los que Dios escogió. Mira lo que le dice a los que Dios escogió. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. ¿Cuántos nos hemos llamado Israel? Somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo idólatra. Somos el pueblo que pecó contra Dios y que Dios lo echó sobre todo el mundo. Y que el pueblo de Israel se fue a todo el mundo. Pero no importa. Por eso estamos aquí. Porque Dios nos escogió. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Saben qué quiere decir Jesurún? Justo. Dios te escogió para que tú seas un hombre justo, una mujer justa. Que entiendas que no es tu papel el blasfemar, que no es tu papel el levantar falsos, que no es tu papel hablar de la gente, que no es tu papel pelear, ni odiar, ni murmurar. No es tu papel, porque Dios te escogió para que seas Jesurún, para que seas justo. Porque yo, dice, yo derramaré agua sobre el secaral y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos dicen aleluya? Sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Yo voy a derramar de mi Espíritu Santo porque yo te escogí a ti. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para el día de Pentecostés. La Escritura dice claramente que si uno cría a sus hijos con la autoridad de la palabra de Dios, ellos no se apartarán de las enseñanzas que en sus años postreros. Quizá den una vuelta por un tiempo, inclusive por unos años, finalmente todos regresarán a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. La Biblia ofrece una palabra de esperanza a todos los padres que lloran por un hijo que se ha apartado. ¿Cuántos han visto que algunos hijos se han apartado, se han ido al mundo? ¡Qué tristeza! ¿No les da tristeza eso, hermanos? ¿No les da tristeza eso? Ver a sus hijos apartados del mundo. No ustedes, porque por lo menos ustedes aquí los tienen. Pero los cristianos que han tenido a sus hijos en las cosas de Dios, pero ahora ya no están. Ya no están. Entonces, hermanos, Dios hace una promesa de pacto que todos los padres deben de memorizar. Es aplicable a todos los hijos que estén lejos y perdidos, como aquellos que están actualmente al cuidado de Dios. Ahora pues dice, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a que yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, que yo escogí. Fíjense, hermanos, la promesa del Señor para todos aquellos que han sido escogidos. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que Dios escogió a todo el pueblo, como Dios ha escogido a toda esta congregación. Pero ¿saben qué? El pueblo no quiso acercarse a Dios. El pueblo no quiso oír la voz de Dios. Y cada vez que tú rechazas el mensaje de Dios en tu vida, y cada vez que tú dices, eso lo están diciendo por mí, eso lo están diciendo por fulano. No, deja que Dios hable a tu vida. Él va a hablar a través de la palabra de Dios. A veces, hermanos, en la iglesia existe el don profético. No es que haya profetas, ¿ok? No hay profetas. Pero existe el don profético en la iglesia, porque es un don que Dios ha dado a la iglesia por medio del Espíritu Santo del Señor. Y a veces se ha escuchado una voz profética y está diciendo algo que una persona está pasando en su vida y dice, ya le dijeron, sí, y me está mirando y me está diciendo a mí cuando ni siquiera ha sabido.
La semana pasada sucedió un caso. Mi esposa había preparó una bonita lección acerca de que no es hombre aquel que trae una ametralladora ni que trae una copa en la mano, sino hombre es aquel que busca de Dios y sigue su palabra. Y bonito mensaje. Y al otro día que ella hizo ese mensaje, sale la masacre que pasó en Texas. Y mira, matando con ametralladoras, haciendo estragos en la vida. ¿Por qué? Porque la gente no tiene a Dios, hermanos. La Biblia ofrece una palabra de esperanza, hermanos. Una palabra para todos. Y esa dice: porque yo derramaré agua sobre el secadal, ríos sobre la tierra árida, y mi bendición sobre tus renuevos. Derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bendición! Después hablaba esta mañana y decía yo, cuando Dios me habló a mi corazón, lo primero que me acordé fue mi hijo, mi primogénito, el que sufrí por tenerlo, el que lloré por él, el que he instruido en su camino. Y por mi nieta que se fue al colegio, todos los días oraba y yo oía: Señor, guarda a mi nieta, guárdala, mira los peligros que acecha el enemigo, anda como león rugiente, pero tú eres poderoso. Yo derramaré ríos de agua viva sobre la tierra árida. Yo derramaré agua sobre el secadal, ríos de agua viva sobre la tierra árida y sobre tu generación. Qué increíble, hermano, que su generación pueda permanecer en las cosas de Dios. Pero nosotros hemos visto jóvenes consagrados a Dios que hoy andan en el mundo. Algunos andan tomando, algunos andan haciendo, hermanos, cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues yo no tengo Facebook, pero alguien tiene. Dice: mire, hermano, ¿se acuerda usted de esta jovencita? Mire lo que está enseñando en su Facebook. ¿Se acuerda de esta? Mire, hermano, hermano, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está eso que iba a derramar su espíritu sobre nuestra generación? ¿Dónde está, hermanos? ¿Por qué? Porque los padres no quisieron oír a Dios. El Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Olvídate. Yo no voy a ir con este pueblo. Este pueblo es necio, no me quiere oír. Pero, hermanos, Dios le manda una promesa para ese pueblo. Y fíjense ustedes, hermanos, cuando sucedió este acontecimiento, que Moisés subió al monte a recibir los mandamientos y que Dios les dio los 10 mandamientos a todo el pueblo, no todos sus estatutos ni sus preceptos, solo sus mandamientos, Él les iba a dar directamente, no iban a necesitar de Moisés, pero ellos no quisieron. Así es que él le da, solamente a Moisés le da la palabra, pero el pueblo no quiso recibir esta palabra. Pero aún así, hermanos, Dios les iba a derramar de su Espíritu Santo. Cuando Moisés estaba cuando ellos no quisieron escuchar a Dios y que dijeron que Moisés les hablara, Moisés subió al monte y estuvo 40 días. Durante esos 40 días, hermanos, lo que la nube representa, lo que representa que Dios haya descendido, es que Dios se quería casar con su pueblo, quería cuidarlos, quería protegerlos, quería hacer, dice que iban a ser como la niña de sus ojos. Él iba a tener cuidado de ellos, pero ellos no quisieron, sino al contrario, dice la Biblia, que se ensoberbecieron y ellos rápidamente, como está pasando en nuestros días, que el diablo les quite el ADN de sus mentes a los seres humanos, y ellos, hermanos, ¿saben lo que hicieron? Oyendo los 10 mandamientos, ¿saben lo que hicieron? Un becerro de oro. Un becerro de oro, y ellos estaban pensando en su insensatez, en su tontera, como muchas veces nosotros hacemos. No, este es Jehová vuestro Dios. De todas maneras es para Dios. Y muchas veces decimos: no, Dios no se va a enojar por esto. Y dice que Dios se enojó, hermanos. Dice: ¿cómo es posible que esto haya pasado? Si les estoy dando mi palabra, les estoy hablando, y ahora Moisés desciende, porque este pueblo ha pecado. Desciende porque mira, tu pueblo ha pecado, lo voy a destruir. Pero Moisés intercede y dice: no lo destruyas, mira, tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres misericordioso, no le destruyas. Baja, dice, baja, porque este pueblo se ha corrompido. Moisés baja, hermanos, traía el pacto, traía las tablas del pacto.
cuando el pueblo no quiso casarse y recibir la bendición del matrimonio, dice que Moisés rompió el pacto y lo quebró. Y en ese momento 3,000 gentes caen muertos, quizá los más malvados que incitaron que incitaron a Ur, o mejor dicho, a Aarón, para que les hiciera el becerro, cayeron muertos 3,000 personas. 1,200 años, un año por cada tribu, hasta el día de Pentecostés. Y Él les da su promesa y les dice, y después de esto, de todo lo que sucederá, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Esta profecía tiene 2 cumplimientos, hermanos. Un cumplimiento se llevó a cabo durante la lluvia temprana. Se llevará a cabo también durante la lluvia tardía. Muchas profecías que vemos tienen 2 cumplimientos. Son repetitivas, como en el caso, por ejemplo, de Éxodo, que hubo un éxodo en que Dios sacó a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Bueno, habrá otro éxodo en donde Jeremías nos dice que vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a su pueblo de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de todo el norte y de toda la tierra a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Entonces, hermanos, las profecías pueden ser repetitivas hasta que se cumpla el ciclo de acuerdo al plan de Dios, y a las veces que se cumplan es para advertirnos y mostrarnos ya viene algo más grande. Eso es como el prototipo de algo más grande que va a suceder. Esta profecía del verso 28 se cumplió en Hechos capítulo 2. Esto fue un preámbulo a lo que sucederá cuando venga la lluvia tardía al final de los tiempos, en donde se hará el cumplimiento efectivo de todo esto. Ya el Señor está en ese momento, pero desgraciadamente el enemigo se está encargando de borrar el ADN de los seres humanos. Cuando se van de la iglesia, hermanos, van comentando del mensaje, van a decir, oh, ¿oíste lo que dice en la palabra? Dios nos escogió, tenemos que ser santos como Dios es santo. Tenemos nosotros que comportarnos como hijos de Dios, porque somos llamados para eso. Hermanos, a veces oigo a algunos de los predicadores que se decepciona cuando ven que las mentes están. ¿Quién sabe dónde están? Les advierto, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta es una obra de Satanás. Que Satanás, por medio de los alimentos y de lo que nos están dando en las comidas y de todo eso, están borrando el ADN de nuestras mentes, y pronto van a estar inyectando el ADN de la serpiente, porque descubrieron que una cobra especial, específicamente trae sabiduría y otras cosas a las gentes, y las personas van a querer eso. Entonces, hermanos, muchas personas ahora, cada vez que salen más cosas de enseñanza y que sale en la ciencia, ya nos podemos enfocar. Oh, el ADN de la serpiente, ¿será posible? Bueno, según los analistas que se han ocupado de la palabra del Señor, han comprobado que muchos de los alimentos que nos dan están borrando el ADN de Dios en nuestras mentes. Y lo creo, hermanos, porque muchos ya no captan el mensaje de Dios. Son agnósticos, piensan que ya lo saben todo, creen que son todos poderosos, pero no es verdad, hermanos. Estamos necesitados de Dios, muy necesitados de Dios, y Dios en su infinita misericordia no nos ha destruido, porque Dios es un Dios bueno, hermanos, y nos da la oportunidad y nos habla. Este mensaje lo traigo porque Dios me lo puso en mi corazón.
para que nosotros nos preparemos para recibir el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, ¿qué diferencia hizo la palabra cuando vino Jesús? Jesús es la palabra. Dice la Biblia que el verbo, la palabra, se hizo carne. La misma se hizo carne. La palabra de Dios, Jesús, se hizo carne. A Él es la Torá viviente. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que Él, como palabra de Dios, hizo un impacto en la vida del pueblo de Israel. ¿Saben qué? Los religiosos no la recibieron. No la recibieron. Jesús vino para enseñar la palabra de Dios a los que sabían la palabra, a los religiosos. Porque el plan de Dios, el trabajo de Jesús era enseñarle a los religiosos. Por eso Él vino a lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Lo suyo, ¿cuál era lo suyo? La enseñanza. Él vino a lo suyo, a traer la enseñanza a los sabios, a los entendidos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que a ellos vino para enseñarles, porque Jesús vino, porque Él vino a lo suyo, a enseñar. Pero los suyos, los que sabían, no lo recibieron. Pero dice, a todos los que recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hizo un impacto diferente. Pero aún así, hermanos, la palabra de Dios dice que para que llegara el día de Pentecostés y ellos recibieran el poder en sus vidas, la palabra de Dios en sus corazones, para la obediencia que llevarían a través de sus vidas en el mundo durante todo el tiempo que ellos vivieran, necesitaban prepararse. Eso necesitaba. Entonces dice, los voy a probar como probé en el monte de Sinaí. Y Él les dice, hermanos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿De qué, hermanos? De poder de lo alto. Quédense en Jerusalén. ¿Cuántos recibieron el mensaje de Dios? Dice la palabra bendita, el apóstol Pablo, que él les habló a más de 500 hermanos. Y hermanos, él les testificó después de su reacción durante 40 días. Y después de 40 días el Señor asciende hacia el cielo y deja a sus discípulos y les manda y le dice, no se vayan de Jerusalén, estés de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, no se vayan. ¿Saben qué, hermanos? Un desafío. ¿Cuándo va a suceder eso? 500 oyeron. No, hermanos, pasaron 3, 4 días. Yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar. Qué bueno que los apóstoles habían sido doctrinados por medio de la palabra, que es Jesús. Pedro, cuando Jesús resucitó, inmediatamente le dijo a sus amigos, yo voy a pescar, ¿quieren ir conmigo? Y rápido se fueron 6 pescadores con él para poner su negocio, su pescadería, porque ya Jesús ya resucitó, pero no sabemos qué va a pasar. Hermanos, dice la palabra del Señor que Dios nos dijo cuándo iba a derramar su Espíritu Santo. 500 oyeron, solamente 120 estuvieron recibiendo el mensaje de Dios. Pero estos que la recibieron en obediencia a Dios, porque cuando Dios te dice, prepárate, porque quiero derramar mi Espíritu Santo sobre tu vida, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿cuándo va a suceder esto? No, pues. Había una regla en el Instituto Bíblico que si tú no recibías el poder del Espíritu Santo y hablabas en otras lenguas, nunca podrías ser un predicador. Es que hay un muchacho que tenía como 8 años en el instituto y nunca había podido recibir el Espíritu Santo y no podía, sí podía predicar, pero no lo podían meter en el ministerio. Así es que a todos los que estaban tenían la necesidad de buscar de Dios. Y cada sábado, en el día del Shabbat, se iba al templo. ¿Cuál era el tema? Recibir el Espíritu Santo, santificar tu vida. Cuando yo oí esto, me emocioné porque realmente Dios, yo tengo un llamado de parte de Dios. Yo quiero predicar tu palabra, envíame a mí, envíame a mí.
Yo quería esto. Y estoy, hermano, me acercaba, ¿cómo le hago? Y decía, mira, cada sábado que venga, ponte bien delante de Dios, santifica tu vida y ve lo que está mal en tu vida, hazlo. Y algo, hermanos, que siempre ha estado mal en mi vida, por algo que yo no desconozco, es la rebeldía. La rebeldía es algo que es una herencia satánica que el diablo puso sobre mi familia. Rebeldía es altivez, soberbia. Entonces, cuando Dios me cambia y me transforma, todo parece bien. Y voy, hermanos, el día sábado a recibir un mensaje que el pastor dio y unas promesas preciosas. Vas a recibir el poder, Dios te va a usar y va a hacer misericordia. Y yo estoy ahí brincando, saltando, glorificando a Dios. Y hermanos, me voy sudando, lleno de la presencia de Dios, pero no hablo en otras lenguas. Y viene el otro sábado, y para el otro sábado mi hermano me presta sus lentes, y cuando vamos caminando ya para llegar a la iglesia, mi hermano me dice, mira, déjame verme a ver si voy bien peinado. Y ahí aparece la soberbia. Y le digo, no, sí estás bien peinado, déjame ver. Dice, no, estás bien peinado, ¿para qué te miras? Dice, dame mis lentes. Eran de él, me los había prestado. Agarro los lentes y se los aviento. Se los aviento. Y voy al altar a buscar a la presencia del Señor esa noche. Estuvo precioso, mucho recibo del Espíritu Santo. Y yo, como una paleta, frío, indiferente, tibio, sin poder glorificar a Dios, porque la soberbia, algo que ha molestado siempre en mi vida. Y hermanos, le pregunto a uno de los ministros, digo, hermano, ¿por qué yo no recibí esta nada? Le digo, ¿qué pasó? Ya le conté. Hermano, ¿qué pasó? Dice, si Dios te escogió, deja eso. Eso no es correcto delante de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón a tu hermano y busca a Dios, y para la otra semana ponte bien. Y hermano, esta semana ayuné toda la semana y le pido perdón a Dios y me pongo en oración y otra vez, voy otra vez el sábado y ya recibo bendición de parte de Dios y ya casi hablo en otras lenguas, estaba emocionadísimo. Y mi hermano, un poco triste, dice, yo no pude recibir nada. Otra vez fuimos con el ministro, hermano, fíjate que yo ya casi recibo el poder del Espíritu Santo. No, necesitas santificar. ¿Qué hiciste? Ayuné toda semana, ayuna otra vez. Y pídele perdón a Dios, que Dios te cambie y te limpie para su servicio. Y me voy con ese entusiasmo. Y mi hermano dice, hermano, yo ahora no recibí nada. Dice. Y agarra y le dice el hermano, esto, hermano, es solamente una teoría que no es una regla, que es lo que le estoy contando. No es una regla, no es así. Muchos recibieron sin siquiera estar preparados, ¿no? Pero lo que quiero decir, para el ministerio necesitamos una preparación. Mi hermano, hermanos, era muy aficionado al box. Su ídolo de él era el box. Y como esas cosas, como era boxeador, pues tenía sus guantes ahí en el cuarto. Y mi hermano le dice, ¿sabes qué? Entonces el ministro le dice, ¿no tendrás idolatría en tu corazón? Dice, no hermano, busca. Y en aquel entonces, hermanos, existía una revista que se llamaba Life en español, Vida en español. Una revista que empezaba a traer algunas minifaldas, algunos trajes de baño, nada pornográfico, pero ya empezaban eso. Y mi hermano colectaba esa revista, estaba debajo del colchón. Cuando levanta el colchón y ve la revista, dice, esto es lo que me está estorbando. Saca las revistas, las tira. Y hermano, la siguiente semana Dios le revela, saca tu ídolo, lo que tú quieres, lo que más quieres. ¿Qué es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo, hermano? Lo que más quiere. Algunos las novelas, ¿amén? A otros la televisión, a otros el Facebook. Son sus ídolos favoritos en nuestros días. A otros el teléfono. Todos esos ídolos. Mi esposa decía de mi yerno que con esa autoridad, en la noche, teléfonos para acá. Teléfonos, esos teléfonos tengo que tener aquí. ¿Por qué? Es el cuidado para nuestros hijos, hermanos. No es que sea malo, es el cuidado, es la autoridad de Dios que está en ellos. Hermanos, cuando mi hermano quita sus guantes, él recibe el Espíritu Santo del Señor. Ese sábado que llegamos, mi mamá, que era en conversa, se levanta a las horas de la noche, va a vernos al cuarto, a regañarnos. Pues, ¿ustedes qué traen? Dice. Digo, despertamos, ¿qué pasó? Están hablando que ni les entiendo, ¿qué
¿Qué locura están diciendo? Y estábamos, hermanos, hablando en otras lenguas, dormidos de ese gozo, de eso que Dios había puesto en nuestro corazón. Esto es una realidad, hermanos, pero pagamos un precio. Y ese precio es importante que nosotros lo entendamos. ¿Saben qué pasó, hermanos? Para que veamos que no dependemos de los hermanos. Yo decía, si el pastor ora por mí, yo voy a recibir. Porque oró el ministro, yo el copastor, pero yo no quería que orara el pastor que orara por mí. Y ese sábado oró el pastor por mí y no recibí. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de parte de Dios. Al otro día llegué un poco triste, me senté durante la escuela dominical, me puse a orar y le digo, Señor, tú no me quieres, tú no quieres que yo te sirva, tú no me has dado tu Espíritu Santo. Y durante esa oración me empiezo a hablar en otras lenguas y me espanto y hablo en otras lenguas. Dios me ha llenado con su Espíritu Santo. Eso, hermanos, fue algo fabuloso en mi vida. Estoy aquí gracias a eso, que el Espíritu Santo me ha redarguido cuando he faltado a Dios. Ha sido el Espíritu Santo que me ha redarguido y que me lleva al arrepentimiento. Hay personas que están cometiendo pecados graves y no piensan arrepentirse simple y sencillamente porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. ¿Creen que el Señor nos va a visitar en Pentecostés? No creo. Si no hay un arrepentimiento y no hay una preparación, hermanos, nuestra vida va a ir de fracaso en fracaso. Necesitamos ponernos las pilas hoy en este momento y pedirle al Señor que Él nos ayude. Los discípulos pensaron diferente. Entonces dice, volvieron a Jerusalén. Así, hermanos, a obediencia. Desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban los apóstoles. Todos estos, dice el verso 14, perseveraban unánimes en oración, en ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Los discípulos, hermanos, obedecen al Señor y se vuelven a Jerusalén. Ellos perseveran, hermanos, juntos, unidos, orando al Señor. Cuando hay una necesidad, pedimos que vengan y lloren con nosotros. ¿Saben qué? La gente no quiere orar. Piensan quizá que ¿para qué oran? Que lo pueden hacer en su casa. A fin yo oro en mi casa y lo dudo, ok, en muchos lo dudo. Pero hay un tiempo de oración, hay un tiempo de unidad, hay algo que nos tiene que unir. Si algo Dios ama en una iglesia es la unidad. Desgraciadamente, hermanos, o en bendición podemos decir, vivimos en los Estados Unidos, en donde hay muchas razas. Y muchas veces existe el orgullo patriota y nos dividen los colores, las naciones, los idiomas. Dice que estos hermanos estaban unidos, perseveraban unidos en la oración, el ruego delante del Señor. Y pasó un día, y pasó 2 días, y pasó 3 días, y 4 días, y ellos estaban ahí unidos. Muchos se fueron a sus trabajos, a sus labores, muchos atendieron otras cosas, pero 120 estuvieron unidos. Dice que el día de Pentecostés, estando ellos en el templo, el Espíritu Santo de Dios vino y se derramó sobre ellos. Y vieron que la promesa hecha a Joel tenía su cumplimiento por primera vez en el día de Pentecostés en el pueblo de Dios. No había gentiles, solo eran judíos. Pero de ahí, hermanos, la promesa es para todos. ¿Quieres tener éxito en tu vida espiritual? Busca el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres fracasar? Vive en letargo. Lo poquito que tienes, oílo bien, lo poquito que tienes de Dios, el diablo se va a encargar de borrártelo de la mente. Porque Él lo está haciendo a través de los alimentos y está robando el ADN de Dios. Están robando el ADN de yo, G, Y, G. Está robando el ADN de Dios y lo está cambiando por el de la serpiente. Piensa por un momento
No eches en sacos rotos este mensaje para tu vida, porque tendrá repercusiones muy fuertes en tu vida. Si tú no oyes la voz de Dios, te pasará como le pasó al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, que no quisieron oír la voz de Dios. Quiero enfatizar algo. La promesa del Espíritu Santo es para vosotros, dice. Para todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Necesitas recibir a Jesús como tu Salvador personal, pertenecer al pueblo de Dios a través de la oración, porque quiero que sepas algo. Todas tus acciones, todo lo que tú has hecho es pecado y ya es maldad, y lo has hecho quizá por ignorancia, o quizá sí sabías, pero lo has hecho, y Dios ha tenido misericordia, no te ha quitado la vida, porque Dios te ama, porque Dios sabe tu condición, porque Dios quiere lo mejor para ti, y te da la oportunidad de que estés aquí para que escuches el mensaje y lo recibas en tu corazón. Dice la Biblia que cuando Jesús vino y les hablaba la palabra, la gente se compungía de corazón. Pedro, en el día de Pentecostés, dio el mensaje de Joel capítulo 2, que derramaría el Espíritu Santo. Ellos, hermanos, dijeron: qué maravilloso, qué precioso, varones, ¿qué haremos para recibir el Espíritu Santo? Y Pedro se levanta y le dice: bautícense, arrepiéntanse para que Dios perdone sus pecados. Déjenos que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús y recibirán el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Y dice que más de 3,000 gentes vinieron y fueron bautizados. Y hermanos, recibieron la palabra, recibieron el mensaje de Jesús. Recibir el mensaje de Jesús es recibir a Jesús en tu corazón. Porque el plan de Dios, hermanos, no era habitar en un templo. El plan de Dios no era habitar en un tabernáculo. El plan de Dios era habitar en medio del pueblo. Pero el pueblo no quiso. Inmediatamente que sucedió esto, le dijo Dios a Moisés: ¿sabes qué? Levanta un tabernáculo y llévatelo lejos, para el que quiera venir a mí, camine y venga. Ese es el pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios que tiene necesidad. Pero ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Sabe de que no queremos venir a la iglesia? No queremos acercarnos a la presencia de Dios. Hermanos, deje su forma de vivir. Piense en un momento, porque el tiempo se está acercando. Mis ojos lo verán y no otros. Vamos a estar aquí cuando empieza a ver la prueba, la tribulación, la escasez y todo eso. Hermanos, si permanecemos en el Señor, nosotros seremos guardados de acuerdo a su palabra bendita. Eso va a suceder. Amén. Nosotros pasamos la pandemia, hermanos, en ningún día de nuestras vidas durante la pandemia se interrumpió nuestra forma de trabajar, de hacer delante del Señor. Oramos por varios hermanos y personas que estaban enfermas del COVID, hermanos, sin saberlo, no por imprudentes, sin saberlo. Oramos por muchas personas que nos confesaron que estaban enfermas. Hermanos, nosotros no sabíamos. Gracias a Dios, nunca nos sucedió nada. Entonces debemos de entender, hermanos, que el Señor está con nosotros cuando nosotros buscamos su presencia. ¿Quieren recibir el poder del Espíritu Santo? No son galletas ni golosinas, es algo que Dios te dará cuando tú prepares tu vida para recibirlo. No se vayan, les dijo, quédense en Jerusalén. La cuenta del Omer es, hermanos, los cristianos pues ya no tenemos trigo para llevar, ¿verdad? Pero la cuenta del Omer en nosotros es: démosle gracias a Dios en la noche, bendigamos a nuestro Dios, démosle gloria a Dios por lo que nos ha dado, por la buena cosecha, por el buen sostenimiento. Oremos a Dios, cantemos al Señor, leamos su palabra, hermanos, por favor. No deje de hacer su devocional. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Es la forma que Dios va a hablar a sus vidas. La única forma en que Satanás no podrá borrar el ADN de Dios en tu mente. Lo que ya está haciendo con muchos ni leen la Biblia, muchos ni leen la palabra de Dios, pero el Facebook, pero la televisión, pero otras cosas.
el diablo va a estar borrando, hasta que tu pensamiento ya no tenga sensibilidad para las cosas de Dios y vengas a condenación. Pónganse de pie, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús. La preparación es lo más importante para todo evento. La gente se prepara para triunfar, la gente se prepara para el deporte, la gente se prepara para ganar, la gente se prepara para ir a la escuela, para ir a vacaciones, para todo tiene una preparación. Bueno, también nos preparamos. Dios mandó al pueblo que se preparara para recibir su palabra, para recibir su presencia. El pueblo por alguna ocasión no quiso y el Señor tuvo que detenerlos, tuvo que castigarlos. Y el Señor, hermanos, pasaron muchos años para poder venir una vez más y derramar lo que Él quería derramar en el monte Sinaí. 1200 años pasaron hasta que Dios cumplió su promesa. Yo no sé cómo esté tu vida, pero Dios quiere que tú te prepares para recibir el poder del Espíritu Santo. Número 1, tú necesitas a Jesús como tu Salvador personal. Después que los discípulos recibieron a Jesús, obedecieron su palabra, creyeron a su palabra, dice que ellos estaban conscientes de esa orden que les había dado. El Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se había detenido por 1200 años. La gente tenía que acudir al tabernáculo para llevar sus ofrendas, cuando el Señor quería que nosotros, ellos fueran el templo de Él, el templo de su habitación, el lugar de su morada. Dios ha querido ese lugar para Él, pero el hombre se ha ocupado en otras cosas, otras actividades, ha bloqueado la presencia de Dios en sus vidas a través del pecado, de la maldad, y el Espíritu Santo está cada día tocando a sus puertas a ver si tiene entrada para morar con Él. Qué tristeza que el Señor se tenga aquí esta mañana y que no haya quien abra su corazón, no haya quien reciba su palabra, no haya quien se llene de Él y lo llame y le diga, Señor, ven a mi vida. Si tú estás en esta condición y necesitas a Jesús en tu corazón, no importa tu situación en que te encuentres, no importa la situación, no importa tu forma de vivir, no importa, Dios te ama y quiere cambiar y transformar tu vida, porque Dios se interesa habitar contigo. Es por esa la razón que Dios te pide y te llama para que tú te arrepientas, le pidas perdón, para que tú le recibas en tu corazón, recibas el mensaje, recibas la palabra que Dios ha puesto ahí en la Biblia para que nosotros la creemos, para que nosotros la obedezcamos. Dios está llamando a tu vida. Cuando tú hagas esta decisión de abrirle tu corazón a Jesús, a creer a su palabra, tú vas a crecer espiritualmente, vas a adquirir conocimiento, su palabra va a abrirte el camino para el entendimiento, para que tú puedas recibir el poder del Espíritu Santo en tu vida. Será una vida diferente, una vida que, aunque haya errores, el Espíritu Santo te llamará la atención para que te vuelvas a Dios y Dios te perdone. Ese es el propósito por el cual Dios le dijo al pueblo, prepárense, laven sus ropas, no toquen mujer, no se acerquen al monte. Dios les advirtió y les dijo que se prepararan. Jesús también le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos no se fueron, estuvieron ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días. Y cuando llegó la fiesta de Pentecostés, el mismo acontecimiento que se llevó a cabo en el monte Sinaí, se llevó en el día de Pentecostés, en el templo de Dios, cuando Él derramó de su Espíritu Santo. Dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu de Dios les daba que hablase. ¿Cómo sabemos eso? Porque los que llegaron a la fiesta, que eran de muchas naciones que habían venido, les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Esta semana es para que nosotros le demos gloria a Dios por sus maravillas, por el sostén, por el pan, el alimento que nos ha dado, y le demos gracias al Señor. Y el próximo domingo traigamos nuestras gavillas delante de la presencia del Señor y traigámosle un presente a nuestro Dios que sea de bendición nuestra vida y de agradecimiento por todo lo mucho que Él ha hecho por nosotros.
Bueno, mis queridos amigos y hermanos, nos vemos la próxima semana. Esperamos que el Señor bendiga sus vidas, sus corazones y que el mensaje haya sido de bendición. Recuerden, la próxima semana es día de fiesta. Estaremos de fiesta recibiendo el poder del Espíritu Santo y celebrando Pentecostés, Chavo, la fiesta de las gavillas, la fiesta de las semanas. Esa es nuestra celebración para la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos. Que la paz de Cristo sea en sus corazones.